Historia de la física, la revolución científica. La revolución científica del siglo XVII marcó un cambio paradigmático en la forma en que la humanidad entendía el mundo, dejando atrás las concepciones medievales y abriendo paso a la modernidad. Este periodo de transformación fue impulsado por una combinación única de factores socioeconómicos y culturales, protagonizado por destacados investigadores, inventos pioneros y teorías que redefinieron el panorama científico. En el ámbito socioeconómico, el Renacimiento sentó las bases para la revolución científica al fomentar una mentalidad curiosa y una apreciación renovada por el conocimiento. El resurgimiento del interés en la cultura clásica greco-romana proporcionó un marco intelectual en el cual florecieron las nuevas ideas científicas. El auge del comercio y la creación de rutas marítimas globales expandieron las perspectivas, llevando a un intercambio sin precedentes de información y tecnología entre diferentes culturas. En este contexto, la invención de la imprenta fue un catalizador esencial. La difusión masiva de libros permitió que las ideas científicas alcanzaran audiencias más amplias, trascendiendo las barreras geográficas y sociales. Las obras de Copérnico, Kepler y Galileo, por ejemplo, se propagaron rápidamente, desafiando las concepciones tradicionales sobre la posición de la Tierra en el cosmos. Culturalmente, la revolución científica desafiaba la autoridad establecida, ya sea la eclesiástica o la aristocrática. La promoción de la observación, la experimentación y el razonamiento empírico desplazó la autoridad dogmática hacia una nueva confianza en el método científico. Este cambio cultural se reflejó en la creación de sociedades científicas, como la Royal Society en Inglaterra, donde científicos compartían ideas y hallazgos de manera sistemática. A pesar de los avances, la revolución científica no estuvo exenta de desafíos y resistencias. La Iglesia Católica, en particular, se mostró reacia a aceptar teorías que contradecían las interpretaciones literales de la Biblia. El caso de Galileo y la condena de su obra son ejemplos notorios de los conflictos entre la autoridad religiosa y el progreso científico. La Tierra deja de ser el centro del universo. El heliocentrismo propuesto por Nicolás Copérnico fue uno de los hitos fundamentales de la revolución científica. Su obra de Revolutionibus Orbium Coelestium, sobre las revoluciones de las esferas celestiales, presentó la idea audaz de que la Tierra y otros planetas giraban alrededor del Sol. Esta teoría, aunque inicialmente resistida, sentó las bases para una reevaluación completa de la cosmología medieval. Antes de la propuesta de Nicolás Copérnico, el modelo predominante para describir el sistema solar se basaba en el geocentrismo, una concepción que afirmaba que la Tierra estaba en el centro del universo y que todos los demás cuerpos celestiales, incluido el Sol, orbitaban alrededor de ella. Este modelo, respaldado por la tradición aristotélica y la interpretación literal de ciertos pasajes bíblicos, había sido aceptado durante siglos y estaba fuertemente arraigado en la cosmovisión medieval. La revolución introducida por Copérnico fue, en parte, un desafío directo a este status quo científico y cultural. Su modelo heliocéntrico postulaba que la Tierra no era el centro, sino que orbitaba alrededor del Sol junto con otros planetas. Esta idea representó una ruptura significativa con la visión geocéntrica que situaba a la Tierra en una posición especial en el cosmos. Copérnico, un astrónomo y matemático polaco, fue disruptivo no solo por desafiar la concepción geocéntrica arraigada, sino también por proponer un enfoque más simple y elegante para explicar los movimientos planetarios.
Al adoptar el heliocentrismo, Copérnico eliminó la necesidad de complicadas combinaciones de epiciclos y deferentes, que eran elementos esenciales del modelo geocéntrico utilizado para explicar ciertos movimientos planetarios irregulares. Sin embargo, Copérnico era consciente de las posibles repercusiones de sus ideas. La sociedad de su época estaba profundamente arraigada en tradiciones y creencias que vinculaban la posición central de la Tierra con la importancia única de la humanidad. Además, el heliocentrismo socavaba las interpretaciones literales de ciertos textos bíblicos que respaldaban el geocentrismo. Esta resistencia cultural y religiosa creó un entorno desafiante para la aceptación de las nuevas ideas científicas. El temor a la condena por parte de la Iglesia y las autoridades religiosas influyó en la actitud cautelosa de Copérnico hacia la publicación de sus ideas. De hecho, su obra de Revolutionibus Orbium Coelestium no se publicó hasta poco antes de su muerte en 1543. Copérnico estaba consciente de que sus ideas podrían ser interpretadas como herejía y temía las represalias, especialmente después del trágico destino de Giordano Bruno, quien fue condenado y quemado en la hoguera por abrazar ideas similares. Este miedo a la censura y la persecución influyó en la circulación restringida de las ideas de Copérnico durante su vida. Fue solo más tarde, cuando la obra de Copérnico fue revisada y popularizada por otros como Johannes Kepler y Galileo Galilei, que la teoría heliocéntrica ganó una mayor aceptación y empezó a transformar la visión del cosmos. La contribución posterior de Kepler, con sus leyes sobre el movimiento planetario, y la observación de Galileo a través de su telescopio, solidificaron la validez del heliocentrismo y contribuyeron a la lenta pero inexorable transición hacia una nueva comprensión del universo. Elipses y círculos. Johannes Kepler, nacido en 1571 en Weilderstadt, Alemania, tuvo unos inicios modestos que contrastan con sus contribuciones revolucionarias a la teoría heliocéntrica. Inició su carrera como maestro de escuela, una posición que no le brindó las satisfacciones intelectuales que buscaba. Su verdadera pasión residía en el desarrollo de modelos matemáticos que pudieran explicar los movimientos celestes de una manera precisa y elegante. Inicialmente, Kepler sostenía la creencia en la perfección y armonía geométrica de los círculos como la trayectoria natural de los planetas. Esta concepción estaba influenciada tanto por la estética matemática como por las creencias religiosas de la época. Sin embargo, la realidad astronómica presentaba desafíos a esta visión idealizada, y la colaboración con Tycho Brahe se convirtió en un elemento crucial para el cambio de perspectiva de Kepler. La relación de trabajo entre Kepler y Brahe no fue exenta de complicaciones. Kepler, a pesar de sus habilidades matemáticas y su visión innovadora, se encontraba en una posición subordinada ante Brahe, un noble danés que financiaba las investigaciones. Kepler se desempeñó como el ayudante de Brahe, pero su deseo de entender los misterios del cosmos superaba las limitaciones de su posición. La situación dio un giro significativo tras la muerte de Brahe en 1601, cuando Kepler tuvo acceso a las detalladas tablas de datos astronómicos compiladas por su mentor. Al confrontar estas observaciones con su modelo matemático basado en círculos, Kepler se enfrentó a la realidad de que los resultados no concordaban satisfactoriamente. Fue entonces, a regañadientes, que abandonó la elegancia de los círculos y se volcó hacia las elipses como las trayectorias más acordes con las observaciones astronómicas. Esta transición de círculos a elipses fue un paso fundamental en el desarrollo de la teoría heliocéntrica.
Aunque inicialmente renuente a abandonar la perfección de los círculos, Kepler se vio obligado a enfrentar la evidencia empírica. Al incorporar las elipses en su modelo, encontró que las matemáticas coincidían de manera asombrosa con las observaciones astronómicas de Brahe. Esta revelación no solo confirmó la validez del modelo heliocéntrico, sino que también resolvió la aparente discrepancia que muchos astrónomos tenían con el heliocentrismo, ya que, a pesar de su simplicidad, no lograba predecir con precisión ciertos fenómenos celestes. El trabajo de Kepler puso fin al dilema que aquejaba al heliocentrismo y sentó las bases para la futura formulación de la ley de gravitación universal por parte de Isaac Newton. La obra de Kepler no solo destacó por su destreza matemática, sino también por su capacidad para desafiar las concepciones establecidas y abrazar nuevas ideas, incluso cuando éstas contradecían las creencias arraigadas. Su contribución resultó ser un pilar fundamental en la construcción del edificio conceptual de la revolución científica. Instrumentos, modelos y más matemáticas. Galileo Galilei, con su telescopio recién inventado, realizó observaciones cruciales que respaldaron la teoría heliocéntrica. Su enfrentamiento con la Iglesia Católica sobre la aceptación de este modelo puso de manifiesto la tensión entre la autoridad religiosa y el avance científico. Galileo defendió sus observaciones y principios científicos en su obra Diálogo sobre los dos máximos sistemas del mundo. Más allá de los enfrentamientos con la Iglesia, Galileo es célebre por implementar una serie de juguetes científicos modernos, convirtiéndose en un pionero no solo en observación astronómica, sino también en la aplicación de instrumentos para el estudio de la naturaleza. Su invención del telescopio no solo revolucionó la astronomía, sino que también abrió nuevas posibilidades para la observación de fenómenos terrestres, como la observación de ejércitos desplazándose en el campo de batalla. La creatividad de Galileo no se limitó a la invención de instrumentos. También se destacó por la creación de modelos experimentales que permitieron estudiar fragmentos aislados de la realidad. Su trabajo con planos inclinados, por ejemplo, proporcionó una base para comprender las leyes del movimiento y sentó las bases para futuros desarrollos en la mecánica clásica. La combinación de experimentación, observación y análisis matemático caracterizó su enfoque, contribuyendo al florecimiento de la metodología científica. A pesar de los conflictos con la Iglesia, es interesante notar que muchos de los financiadores de Galileo eran obispos y el propio Papa. El choque de su juicio fue más una disputa amarga entre amigos que una lucha ideológica entre enemigos irreconciliables. Esta red de contactos, aunque con tensiones, permitió que el espíritu investigativo de Galileo continuara en el tiempo. Uno de sus discípulos más célebres, Evangelista Torricelli, siguió sus pasos y realizó contribuciones significativas como la invención del barómetro. Este aspecto demuestra un punto característico de la ciencia moderna. Los grandes genios no están aislados, sino imbuidos en comunidades. Galileo no solo fue un investigador prolífico sino también un gran maestro y profesor. Esta conexión con sus discípulos y la transmisión de conocimientos dentro de una comunidad científica contribuyeron a la continuidad y evolución del pensamiento científico en el tiempo. La ciencia moderna, con sus grandes avances, se construye sobre la colaboración, la enseñanza y la interconexión de mentes brillantes. Los newtonianos. Isaac Newton consolidó los avances de sus predecesores al formular las leyes del movimiento y la ley de la gravitación universal en su obra monumental Philosophiae Naturalis Principia Mathematica o simplemente Los Principia.
Estas leyes proporcionaron un marco teórico unificado para entender tanto los movimientos celestiales como los terrestres, demostrando la aplicabilidad de las mismas leyes físicas a fenómenos diversos. Ironía aparte, Newton consideraba a sus Principia como un mero apunte al margen de sus investigaciones alquímicas y teológicas, en las cuales sumergió gran parte de su energía intelectual. En este contexto, surge nuevamente la idea de la comunidad científica como un entorno donde se comparten y discuten ideas. Edmond Halley, colega contemporáneo de Newton, se encontraba inmerso en una discusión acalorada con otros científicos de renombre, como Baber Hawke, sobre la posibilidad de reducir las leyes de Kepler a un sistema matemático más simple y elegante. Halley, intrigado por esta cuestión, decidió acercarse a Newton para discutir la idea. Para su asombro, Newton le reveló que ya había abordado esa problemática algunos años antes. Impulsado por el deseo de compartir este conocimiento con el mundo, Halley financió la publicación de los Principia de su propio bolsillo. La colaboración entre Newton y Halley no se detuvo allí. Halley, utilizando las leyes recién establecidas por Newton, se embarcó en un proyecto ambicioso: predecir eventos astronómicos mediante el uso de una computadora humana. Este equipo estaba compuesto por sirvientes indios que realizaban los cálculos aritméticos más tediosos bajo la dirección de Halley. Este ejemplo pionero de colaboración científica y aplicación práctica de las teorías de Newton ilustra cómo la comunidad científica, aunque en su infancia comparada con los estándares actuales, ya estaba demostrando su capacidad para impulsar el progreso científico y tecnológico. Bien, esto fue todo por el momento. Si les gustó el video, no olviden suscribirse, darle me gusta y especialmente, compartirlo. Eso mantiene vivo a este canal, y nos vemos en una próxima oportunidad.